Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Joel capítulo 3 versos 9 y 10. Si lo tiene puede decir amén. Dice la palabra: proclamad esto entre las naciones. Proclama guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Puedes sentarte. Quiero por algunos minutos reflexionar con ustedes con el tema: es hora de que se levanten los valientes. Es hora de que se levanten los valientes. A través de la historia de las naciones o pueblos, se reconoce a hombres y mujeres que en momentos de gran necesidad, amenaza, quizás en momentos de esclavitud, invasión, o en tiempos donde los enemigos de alguna manera los sometieron, estuvieron a punto de destruirlo, la historia registra que se levantaron personas valientes en un momento determinado de la historia para enfrentar esas situaciones. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos el ejemplo de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, que con valentía se levantaron para liberar a nuestro país del yugo haitiano que por 22 años nos gobernaron con mano de hierro. Y dice nuestra historia que el 27 de febrero de 1844, cuando se levantaron los valientes, terminaron el yugo opresor extranjero y declararon la independencia de la República Dominicana. Ese momento está registrado en nuestra historia como la hora en que se levantaron un grupo de valientes y detuvieron el dominio del invasor. En ese momento cambió el curso de la historia de nuestra nación. Por eso hoy somos República Dominicana. En el orden espiritual y de la fe cristiana, creo que como en otras épocas, pero con mayor nivel de maldad, estamos bajo la amenaza de un sistema de pecado que con fuerza procura imponer su cultura de maldad, su cultura de pecado, su cultura de rebelión contra Dios. Y una de las estrategias o uno de los propósitos inmediatos que pretende alcanzar ese sistema es silenciar la voz de la iglesia y de los cristianos de manera sutil en ocasiones y de manera frontal en otras,
pero con la idea de que nuestra conducta y nuestra fe son su problema, su impedimento para ellos conquistar el mundo. Yo no sé si usted es consciente, pero para ese sistema de pecado y todos los elementos que lo componen, la iglesia es un problema. Los cristianos son un problema. ¿Nos consideran eso? No se me olvida una declaración que dio la ex candidata presidencial de los Estados Unidos, que dijo que si ella llegaba al gobierno, eso fue en una rueda de prensa, un acto político en la ciudad de Nueva York, que si ella llegaba a la presidencia de esa nación, iba a ocuparse desde el Estado, desarraigar todo lo que fueran principios religiosos que limitaban y que habían limitado a esa nación a alcanzar el objetivo que ellos entendían que era el modelo a seguir, destruyendo todo lo que eran modelos de familia, ideología, la idea de género masculino y femenino, porque entendía que eso estancaba la mente y el desarrollo de la nación. Para esas fuerzas la iglesia es un problema. En el orden espiritual, creo que como en todas las épocas estamos viviendo eso. Estamos viviendo la presión de un sistema que con fuerza procura imponer esa cultura de maldad, de pecado, de rebelión contra Dios, buscando silenciar la voz de la iglesia, de los cristianos, a como dé lugar. Y como en otras ocasiones, ha llegado la hora de los valientes. Ha llegado la hora de los que de acuerdo con sus convicciones se deben levantar con voz fuerte para proclamar el evangelio y sin temor decirle al mundo o mostrarle al mundo la vida de Cristo en nosotros. Y por eso hoy he sido movido por el Espíritu Santo para motivar a muchos para que salgan del anonimato y se levanten como señal de Dios en esta sociedad. Yo no sé cuántos se consideran de esa manera, pero yo te voy a preguntar, porque si no lo eres, este es un momento para definirte. ¿Cuántos se consideran señal de Dios en este tiempo? La historia bíblica desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis nos enseña que los hombres y mujeres de Dios siempre han tenido que ser valientes para cumplir con su ministerio y han tenido que exhibir esa valentía, la cual Dios siempre ha respaldado. Y voy a hacer un pequeño recuento rápido para sustentar con argumentos este planteamiento. En 1 Samuel capítulo 17, 29 al 38, encontramos el famoso episodio donde un jovencito llamado David se enfrenta a un soldado, un gigante militar y a todo el ejército de los filisteos, un enemigo que había avergonzado al rey Saúl y al ejército del pueblo judío por muchos días, dice la Biblia. Y David llega al escenario fortuitamente para la gente, accidentalmente para la gente. Pero David se molesta con lo que ve, con lo que oye, se incomoda y reacciona. Y me llama la atención esto porque el verdadero hombre o mujer de Dios reacciona. Tiene sensibilidad espiritual para entender que no debe permitir que Satanás tenga el escenario en el cual él está, y está como señal de Dios establecido en ese lugar. Y muchos de ustedes han escuchado la historia, lo pueden leer en su casa, pero solo quiero citar el verso 37 de ese capítulo 17 del primer libro de Samuel, cuando David responde estas palabras:
Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Aleluya. Él también me librará de mano de ese filisteo. Esa es la conclusión de un valiente frente a un nuevo desafío que tiene por delante, frente a una nueva adversidad, frente a una situación que para la mayoría era difícil de manejar. Él reacciona. Y no reaccionó porque él era el gran David. En ese momento era un total desconocido. Reacciona porque tenía sensibilidad espiritual. Y él sabía que él, siendo un hombre que había tenido intimidad con Dios y sabía el Dios que le servía, no podía quedarse de brazos cruzados en la circunstancia que se estaba viviendo. Y se levanta con estas palabras. Un segundo ejemplo del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 3, encontramos a los tres jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, que no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor, el gran emperador, los confronta y le ofrece la oportunidad de retractarse, ellos le dijeron con valentía que no era necesaria esa oportunidad, porque ellos estaban decididos a pagar con su vida, si era necesario, la posición que habían asumido. Y no se me olvidan la frase, no la iba a citar, pero la tengo en mi memoria. Mi Dios, nuestro Dios puede librarnos de tu mano, oh Rey. Ellos estaban convencidos de que su Dios era poderoso. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano, oh Rey. Pero si no lo hace, tampoco claudicaremos en nuestra fe. Seguiremos como un pedernal aquí de pie, creyendo en el Dios al que le servimos. El mismo Daniel en el capítulo 6 le pasó algo similar cuando por artimaña fue presionado para que no orara a Dios como lo hacía 3 veces al día. Y Daniel prefirió ser lanzado al foso de los leones hambrientos antes que negar a su Dios y negar su fe. Dios lo libró de los leones y el rey tuvo que reconocer que Daniel era un hombre de Dios y que era valiente para mantenerse firme en sus convicciones. Eso es historia bíblica e historia universal. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, el libro de los Hechos está lleno de ejemplos de valentía de hombres de Dios. Y por eso yo le digo a la gente, ayer mismo un hermano vino diciéndome, pastor, ¿por dónde leo? Hay cosas que yo no entiendo, yo quiero entender la Biblia. Y tuve que tomarme 15 minutos y darle una clase de cómo leer la Biblia. Porque ciertamente me gustó el interés de él, de asimilar lo que la palabra de Dios dice. Y lo orienté. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos preocuparnos. Y una de las cosas que le decía, trate de entender y decirle al Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra. Y ayúdame a entender cómo se aplica a mi vida. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno lee la palabra y asimila lo que dice la palabra de Dios, la vida de fe de uno entra en otro nivel, sube a otro nivel. Porque mucha gente tiene la Biblia como una especie de amuleto, pero no representa la palabra viva de Dios para suplir sus necesidades espirituales en el tiempo presente. Y la Biblia tiene que ser lámpara, tiene que ser lumbrera, como predicábamos en días recientes. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos de hombres de Dios que fueron sometidos a presión, amenaza de muerte y martirio, pero con valentía
se mantuvieron firmes. Y voy a citar algunos hechos. Hechos capítulo 4, verso 13. Pedro y Juan, después de Dios levantar al paralítico allá frente a la Hermosa y comparecer ante las autoridades por causa de ese mensaje y de ese poder de Dios que se manifestó a través de ellos, fueron traídos a las autoridades, interpelados. ¿Por qué hacían lo que hacían? Y lo llamaron para darle un susto. Porque lo que Dios había hecho a través de ellos trastornaba el sistema religioso del momento. Ahora, Lucas da un detalle en ese capítulo 4, verso 13, que es lo que quiero resaltar en esta hora. Y dice, al ver, la Reina Valera del 60 dice la confianza, creo, y la del 95 dice la valentía. Al ver la valentía de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué impresionó a los intimidadores de Pedro y Juan? ¿Qué llamó la atención a los inquisidores de Pedro y Juan? ¿Qué llamó la atención de los que querían callar a esos hombres de Dios? La valentía con que ellos se mantuvieron en el proceso, siendo personas que no tenían letra ni formación académica. Y para mí eso es maravilloso, porque creo que debe ser un distintivo del pueblo de Dios. Esa valentía que tiene de mantenerse firme en sus convicciones a pesar de los pesares. En Hechos 9:27 encontramos a Bernabé dando testimonio de Pablo ante los apóstoles y los ancianos. Y la referencia que Lucas utiliza es la siguiente. Entonces Bernabé, tomándolo, refiriéndose a Saulo, ese joven nuevo creyente, entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo Saulo en Damasco había hablado valerosamente, valientemente en el nombre de Jesús. Bernabé en el relato de Lucas está dando testimonio de la valentía del nuevo creyente llamado Saulo, que luego de ser un perseguidor de los cristianos, valientemente se levantó para decir, yo estaba equivocado y ahora yo he conocido al Cristo que fue crucificado y se levantó victorioso al tercer día. Y Bernabé da fe de Saulo delante de los hermanos en Jerusalén. Ese mismo Saulo, quien posteriormente se convirtió en el apóstol Pablo, siguió con esa actitud. Y si usted sigue conmigo, va a encontrar en el verso 28 de ese capítulo 9 de Hechos, y estaba con ellos en Jerusalén, Saulo entraba y salía y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Yo voy a seguir el relato, pero hago un paréntesis, le hago esta pregunta a todo el que me esté escuchando. ¿Cuánto de usted está dispuesto a contender con alguien que está con la intención de matarlo por causa de su fe? Hay algunos hermanos que dirían, hermano, hay que ser prudente. Pero aquí estamos viendo un calibre de persona, una conducta de persona, un nivel de convicción que hacía que este hombre se mantuviera firme a pesar de la amenaza. Hechos 14:2, seguimos viendo a Pablo, pero los judíos que no creían excitaron a la multitud y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, Pablo y su acompañando, hablando con valentía, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y aquí quiero resaltar el detalle. Ellos hablaban con valentía. ¿Y qué hacía Dios? Hacía señales y prodigios por medio de ellos. Pero no me debo detener en Hechos 19:8, también en la ciudad de Éfeso.
enfrentando todo tipo de adversidad. Dice Lucas que entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aleluya. Qué unción estaba fluyendo ahí. Pudiera seguir corriendo por la Biblia, pero creo que es suficiente. Estos ejemplos nos permiten demostrar que en la historia del Evangelio y de la vida de fe enfrentaremos oposición, pasaremos por situaciones de amenaza, de dificultad, etcétera. Pero esa oposición lo que debe hacer es marcar la hora para que los valientes se levanten. No sé si todo el mundo me entendió, pero te lo voy a repetir. Ese momento cuando el enemigo te presenta un frente de batalla, es la hora de que los valientes se levanten. Es la hora de quitarte el traje de pasividad y decir: aquí hay un soldado del ejército de Cristo listo para entrar en acción y demostrar las virtudes del Evangelio de Cristo en su vida. A propósito de la fecha tan importante que vivimos, cuando se cumplen 500 años de la Reforma Protestante, es necesario hacer referencia, y lo he propuesto en mi corazón durante todo este mes. Es necesario hacer referencia a los reformadores que lograron marcar un momento importante en la vida de la iglesia cristiana. Hombres y mujeres que por aproximadamente 200 años salieron del anonimato, se levantaron con valentía para defender la fe cristiana, rechazando la corrupción moral y espiritual en que había caído su madre Iglesia Católica, la cual con su poder político y militar imponía el silencio y buscaba la complicidad de todos sus ministros y miembros. A unos los seducía con las riquezas y el poder, a otros con la carnalidad por medio del adulterio y la fornicación. Dice la historia que habían cardenales que tenían hasta 200 amantes. Esa iglesia corrompida le negaba al mundo y la sociedad de cada pueblo el acceso a la Biblia, para lograr de esa manera imponer sus mentiras. Los sacerdotes se dedicaban a contar fábulas y cuentos que ellos mismos inventaban. Y desde la jerarquía de la iglesia salían cosas tan controversiales, pero que explicaban el deterioro moral y espiritual, como las indulgencias o perdones papales para los pecadores a cambio de una cantidad de dinero. Si usted iba a matar a alguien, usted compraba su indulgencia adelante, para que cuando lo matara, ya usted estaba perdonado. Eso eran las indulgencias. Yo sé que le voy a decir 3 San Antonio y 4 Ave María 1. Y le voy a ofender, y como voy a pecar, déjame comprar mis perdones. Y había gente que de acuerdo al dinero que tenían compraban suficiente para subsanar todos sus pecados por anticipado. Con cosas como esas se construyó el Vaticano y toda esa plaza allá en Roma. Ese era el protemplo.
Esa iglesia promovió la mercantilización de las actividades ministeriales, como el casamiento de una pareja. De ahí es que cobran por casar. El bautismo de un niño y todos los servicios. Por eso la iglesia evangélica no cobra por eso. Además, se cometían faltas tan graves como el nombramiento de autoridades eclesiásticas a cambio de dinero, como fue el caso de Sidney Said Habsburga en 1402, quien fue nombrado arzobispo de Praga, Checoslovaquia. Tenía solo 25 años y ninguna formación religiosa, y llegó a ser cardenal de esa iglesia en Praga, Checoslovaquia, porque fue el único que tenía el dinero para pagar al Papa su nombramiento y pagar la deuda de su predecesor, entre otras barbaridades. Se necesitaron hombres valientes como Juan Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox y Juan Hus, que Dios movió por medio del Espíritu Santo, siendo parte de esa iglesia. Porque Dios no trajo a un extraño desde afuera, sino que los movió desde adentro para convertirse en los reformadores. Juan Hus, y lo cito a él porque me propuse cada semana tener en mi agenda hablar de uno. Juan Hus, este último, me toca Juan Hus esta semana. En el siglo XV, frente a todos los riesgos, se levantó con autoridad espiritual. Él era checo. Y el respaldo de la Biblia para enfrentar todas las mentiras y fábulas centradas en un misticismo engañoso de una iglesia corrompida e inclinada al poder y a las riquezas materiales. Juan Hus siempre terminó sus prédicas con esta frase: la verdad vence todo. Después que el arzobispo, ese que le acabo de citar, de Praga, quemara los libros de Juan Wycliffe, otro reformador del siglo anterior, Juan Hus dijo: el fuego no puede consumir la verdad. Siempre es la señal de una mente pequeña que ventila su ira contra objetos inanimados. En medio de su batalla, Juan Hus, los adversarios, sus enemigos de esa iglesia, le enviaron espías a su templo para investigarlo, para ver qué decía durante sus prédicas, y luego de identificarlo, porque el Espíritu Santo le permitía identificarlo, los devolvió y le dijo: váyanse donde su jefe. Y terminó su prédica con la siguiente frase: nunca subestimes a un reformador lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo más importante de esta parte, de esta cita que hice el paréntesis. Para que el testimonio de Juan Hus fuera confirmado de que todo lo que se hizo contra él fue una injusticia, y se cumpliera y fuera evidente la verdad de lo que proclamó, de que la verdad lo vence todo. El 17 de diciembre de 1999, el Papa Juan Pablo II manifestó ante un simposio internacional las siguientes palabras: hoy, en la víspera del gran jubileo, siento la necesidad de expresar pesar por la cruel muerte infligida a un hombre llamado Juan Hus. El jefe de la Iglesia Católica, 480 y pico de años después, se levanta públicamente para admitir que ellos cometieron un error al matar a un hombre inocente que lo único que hizo fue aferrarse a la palabra de Dios. La verdad lo vence todo. Quiero dejar con ustedes un par de aplicaciones que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, o un par de señalamientos fundamentales para transmitir el interés que entiendo que el Espíritu Santo tiene al proclamar esta palabra. Número 1, en Mateo 16, 18, Jesús hizo una poderosa declaración
que le da la seguridad a la iglesia y a los cristianos de que pueden cumplir con su ministerio profético en cualquier tiempo. Jesús le da la seguridad de que pueden ser valientes, aun cuando tengan el público, los árbitros y la mesa técnica en contra. De que pueden ser valientes y cumplir con su ministerio profético de ser sal y luz en un mundo perdido. De que pueden ser valientes y levantar la bandera del evangelio en cualquier tiempo. Porque Jesús con esta declaración les decía: el éxito de la iglesia está garantizado. Yo no sé si algunos de los que están aquí entienden eso, pero yo he venido de parte de Dios a decírtelo. El éxito de la iglesia está garantizado. Mateo 16, 18, Jesús dice estas palabras que cobran vigor todos los días. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia que yo he fundado. No prevalecerá el infierno contra la iglesia de Jesucristo. Yo no sé si para ti eso te llena de ánimo, pero eso le da sentido a lo que hacemos. Eso debe llenarnos de fuerza, de vigor. No importa lo que tú veas, no importa lo que tú sientas. Y por eso yo siento, si se puede llamar así, ira santa con muchos evangélicos que viven en pánico. Oren, corran, oren, van a matar 10 cristianos. Por las redes sociales viven diciendo: corre, corre, que agarraron a una hermana en Irak y la van a fusilar. Y cuando yo leo eso digo: pero ven acá. Está bien que vamos a orar, pero este ajore. El diablo puede levantar lo que levante, pero no hay municiones en el infierno para detener el avance de la iglesia de Jesucristo. No han podido detener el evangelio de Cristo en los países musulmanes donde se le corta el cuello a los cristianos. No han podido detener el evangelio de Cristo en ninguna época. Han habido tiempo de estar en medio de las cuevas. Ha habido tiempo en vivir en los montes. Ha habido tiempo donde parece que no queda nadie. Y son tiempos donde hay que recordar el momento de depresión del profeta Elías, que dijo: Señor, me quedé solo. Y la voz de Dios lo confrontó y le dijo: Elías, tú no estás solo. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Oh, yo no sé si aquí hay alguien de ese grupo. Tú no estás solo. Dios no deja solo a sus hijos. Dios no suelta en banda su iglesia. Aleluya. Aleluya. No importa cuánta maldad, perversidad y rebelión contra Dios podamos escuchar en nuestros días. No importa cuántos países se postren ante el dinero y la presión de los corruptos del siglo XXI y aprueben el matrimonio gay y aprueben toda su barbaridad y persigan a los cristianos. No importa. La iglesia debe cumplir con su ministerio profético, de cumplir con la predicación del evangelio de Cristo. Muchos cristianos en estos tiempos han enmudecido. Y yo creo que hay que reprender ese espíritu de mudez.
Muchos cristianos han enmudecido por la presión del sistema. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor para proclamar esta palabra. Es hora de que los valientes se levanten y sin temor, sin sentir vergüenza, digan lo que tienen que decir en el nombre del Señor. Solo así esta sociedad tiene esperanza. Óyeme bien, solo si los valientes se levantan, la sociedad dominicana tiene esperanza. Los sistemas de poder de nuestro país, los grupos tácticos del país tienen que sentir la voz de los cristianos. Y no solamente en una concentración o en una marcha, en cada rincón, en la oficina, en el campo, en la ciudad, en la factoría, en el vehículo del transporte. Si yo soy cristiano y están despotricando el evangelio en una guagua donde yo me estoy moviendo, Dios me puso ahí. Yo estoy ahí asignado, es una asignación divina que yo tengo ahí y no me puedo hacer indiferente. Tengo que en el nombre de Jesús levantarme y decir: un momento. Aquí hay palabra de Dios. La lámpara de Jehová no se ha apagado aquí. Es hora de que los valientes se levanten. Judas 1:3 dice unas palabras que se hacen necesarias hoy más que nunca. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que hablar. Hay que hablar. Yo no tengo que ser un imprudente. Yo no tengo que dar una imagen de desquiciado, porque le gusta, al sistema le gusta etiquetarnos y descalificarnos. Y por eso yo insisto en que los cristianos debemos sabernos manejar en los escenarios donde Dios nos pone. Con valentía, pero sabiéndonos manejar. Hablando con autoridad, con coherencia. Y por eso cada día los cristianos tienen que conocer más su fe, estar más convencidos de lo que creen, tener palabra de Dios para poder callar la boca de los leones. Por eso tú tienes que equiparte con la palabra. Tú no puedes caer en una histeria y en un éxtasis cuando estás contendiendo por la fe en algún escenario y te pone malo y dices que el Espíritu te arrebata. No, Dios te puso ahí a dar la palabra. Y tienes que estar ahí hasta que estén demandando la palabra. Y tienes que darle una palabra ungida, con sabiduría, con coherencia, como hacía Pablo, como hacían Pedro y Juan. No eran gente todos no eran gente de intelecto y de gran conocimiento, pero tenían coherencia, tenían palabra, tenían fuerza de voluntad, de espíritu. Valientemente estaban ahí dando testimonio del evangelio de Cristo. Me siento triste cuando veo a algunos hermanos utilizando escapatorias. Ay, el Espíritu se me metió y... No escape por la izquierda. Quédate ahí con tu cara limpia y valientemente, sin entrar en temor. En el nombre de Jesús, yo estoy aquí. Diablo, tú tienes que escuchar lo que yo tengo que decir. Hay una palabra de Dios que tengo que decir para derribar esa fortaleza que te tiene en prisiones de oscuridad. Hoy no estamos como hace algunos años en nuestro país.
donde el evangelio nada más había llegado, o mayormente había llegado, a los grupos sociales más deprimidos. Ya lo evangélico estamos en todas partes. Pero eso no es para decir estoy en todas partes. Eso es para cumplir con un ministerio. Porque el hombre o la mujer que le sirve a Dios sabe que es un hombre o una mujer de propósito. Dios no está inventando con nosotros. Dios nos coloca estratégicamente. Ese negocio que Dios te dio es para que levante la bandera del evangelio ahí. Ese empleo que Dios te dio, esa profesión que Dios te dio, ese lugar donde tú estás, es para que levante el evangelio de Cristo. Es para que le diga a cada persona que está ahí: Cristo vive, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo viene, Cristo transforma. Es hora de que se levanten los valientes. Es hora que llenemos nuestra boca con palabra de Dios. Cuando usted medita en lo que fueron los reformadores, usted siente que usted no está haciendo nada. Cuando usted lee el testimonio de esa gente, cuando usted se entera de cómo tuvieron que inmolarse, Juan Hus fue quemado vivo y ya atado al poste donde lo llenaron de hojarasca y paja hasta la frente, y le iban a prender fuego. Le dijeron: ¿qué tal? ¿Estás dispuesto a retractarte, a echar para atrás? Y todo el tiempo él se mantuvo: si me demuestran con la palabra que yo estoy equivocado, entonces me arrepentiré. Pero de lo contrario, sigo creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Cuando medito en esa gente, digo: Señor, y fue lo que el Espíritu ministró a mi espíritu, es hora que se levanten valientes. Es hora que la luz de Cristo brille a través de ti. Es hora de que el mundo vea a Cristo reflejado en tu vida. Hermanos y amigos, todos los días hay más gente necesitada de Dios. Los que trabajamos en los medios de comunicación nos damos cuenta. Yo sé recibir en 3 minutos, 2 a 3 minutos, yo sé recibir más de 200 peticiones de oración en un programa cualquiera de la semana. Y usted dirá: ¿qué pasa? La necesidad. El diablo está arruinándole la vida a la gente. Y la gente está buscando esperanza. La gente anda por la calle esperando que alguien le diga una palabra de esperanza. La gente que está sumergida en un dolor, en una depresión, en una frustración, necesita que un buen samaritano se le acerque y le dé la mano y lo levante. Vamos a deponer cualquier actitud equivocada que hemos tenido. Yo creo que tenemos que sentir más compasión como sentía Cristo. Usted ve en el relato de los evangelios, Cristo continuamente, cuando llegaba a algún lugar, a veces Cristo se pasaba, se extendía en el tiempo de lo que iba a hacer, y todo lo hacía, siempre decían los evangelistas, y sintió, al ver la multitud, sintió compasión de ellos. La iglesia tiene que sentir compasión por el que se pierde. Los cristianos deben sentir compasión por el que está metido en droga, que se lo está llevando el diablo, que tiene un infierno en su cabeza. Los cristianos tienen que sentir compasión por los que se están divorciando, por los que tienen su familia en ruina, por los que tienen hijos alcohólicos, hijos drogadictos, hijos que están metidos en cosas terribles. Los cristianos tenemos que sentir compasión por la gente que está endeudada hasta la coronilla porque no se aguanta los deseos de gastar dinero que no tiene. Los cristianos tenemos que sentir compasión. Tenemos que sentir compasión por los que están enfermos. No me canso de decir que ya debemos dejar los especialismos.
¿Y qué es eso, pastor? Oh, no, para orar por tu enfermedad tiene que venir el pastor que viene de la romana. ¿Y quién ha dicho que eso es un don exclusivo de una persona? Jesús dijo, vayan por todo el mundo. Vayan, id por todo el mundo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre orarán por los enfermos. Yo no te estoy diciendo que tú tienes que arrancarle el cuello a una gente y sacudirlo o embarrarlo de aceite. Yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que en el nombre de Jesús, tu amigo, tu hermano, tu primo, tu sobrino, tu abuela esté enfermo, dile, abuela, yo quiero orar por usted, porque yo creo que Dios tiene poder y que Dios hace milagros en este tiempo. Y aunque yo no sea la gran persona y no sea un orador conocido, yo quiero dar un poquito de lo que tengo. Allá en Hechos 3, Pedro y Juan dijeron, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tenemos te lo vamos a dar ahora. En el nombre de Jesús, levántate. Tengo que terminar. Amigo o amiga que hoy me escuchas y quizás has pensado que el evangelio es bueno, pero no te has decidido, porque tendrás que decirle a tus amigos que ya no bebes, que no vas a participar de ese desorden moral, que no te va a enamorar de todas las mujeres que vea. Sientes temor al rechazo de esa gente, aunque sabes que el evangelio es bueno. Tengo palabra de Dios para ti. Jesús dijo estas palabras en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, los valientes, lo arrebatan. Amigo o amiga, si no eres valiente, amigo o amiga, si no eres valiente, no verás a Dios. Si no eres valiente, no alcanzarás la salvación de tu alma. Si no eres valiente, no llegarás al cielo. Si no eres valiente, te irá directo al infierno. Si no eres valiente, el diablo arruinará tu vida. Si no eres valiente, el diablo se comerá vivo a tu familia. Mi consejo para ti hoy es: llénate de valentía. Enfrenta la presión del mundo, del sistema, del diablo y todo su sistema de pecado. Conviértete a Cristo. Rompe con ese sistema. Te garantizo que con Cristo tendrás victoria. Es hora de que se levanten los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He dado lo que tú me diste, he entregado la palabra que pusiste en mi corazón. Cuando esta mañana te pedía que me dieras una palabra para la iglesia en Santo Domingo. Señor, hemos procurado cumplir. Séllala en el corazón y la mente de la gente. Séllala para que no se olvide que de este lugar, que de este templo, que de este auditorio mediático al que llegamos a millones de personas, se levanten valientes. Porque es hora de que eso suceda. Es la demanda tuya para este tiempo. Oh Espíritu Santo, necesitamos tu impartición conforme a la necesidad del tiempo. Úsanos para honra y gloria del Cristo resucitado. Ahora vamos a lanzar la red. Trae a aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Cristo se derriban fortalezas y se llenan de valor aquellos que necesitan a Dios para dar el paso de fe en esta noche. Tráelo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Oh, Jesus.
Yo quiero dar unos minutos para que todo aquel que no le sirve a Dios, todo aquel que no tiene compromiso con Dios, todo aquel que no se ha convertido a Cristo, hoy se llene de valentía, se pare de ese asiento y venga aquí a hacer un compromiso con Dios. El Señor promete perdonar tus pecados. El Señor promete libertarte de cualquier atadura espiritual. El Señor promete cambiar el rumbo de tu vida para bien. Levántate y ven al altar. Quiero orar por ti. Hemos presentado